bienvenidos a nuestra sexta clase de Derecho Tributario 1. Digo sexta para que ustedes vayan teniendo más o menos un orden, por lo menos una clasificación aproximada de cómo van avanzando las clases y vayan comparando con el material de trabajo con lo que ustedes están leyendo. La última charla que tuvimos definimos en su momento lo que era el hecho imponible, definimos también los distintos aspectos que componían ese hecho imponible, es decir, el material, el personal, el espacial, el temporal. Y en la charla yo dejé escapar de que nos interesaba en el aspecto personal identificar a la persona, al sujeto. ¿Se acuerdan aquel cuentito que dijimos, vende una casa? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, ese quién es muy importante en el derecho tributario. Nos habla de un sujeto que evidentemente está dentro de una relación, es decir, un sujeto que por haber hecho algo, por haberle dado nacimiento y origen con su accionar a un hecho impositivo, va a quedar en el marco justamente legal de la ley que lo compone. Ahora bien, la idea es la siguiente. Cuando nosotros hablábamos de esa persona, de ese sujeto, lo que estábamos tratando de referirnos era lo siguiente. Tenemos en el gráfico que me acompaña una clasificación que arranca diciendo que en el derecho tributario hay una relación tributaria. Ahora bien, vamos a tratar de quedarnos en ese título un segundito nada más. ¿Ven que dice la relación tributaria? En derecho, generalmente, hay distintos tipos de relaciones. Es decir, un contrato es una relación de dos partes que acuerdan determinadas circunstancias. La onerosidad, el intercambio de obligaciones. El matrimonio, como contrato, si quieren llamarlo, que no lo acepto como contrato en derecho, es inadmisible, es una convención. Un contrato de matrimonio está mal dicho, podríamos decir cualquier cosa menos eso, pero hay dos partes. Hay una relación que componen, hay dos personas que juran, de alguna manera, que dicen sí a la voluntad de someterse a un determinado régimen legal como es el del matrimonio. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Hay distintos tipos de relaciones en distintas ramas del derecho, pero situémonos en nuestra relación, en la relación tributaria. Por supuesto que, como dice ahí, nos está dando un panorama el título de qué partes la componen. Es decir, ¿quiénes son los que están en un contrato, en una relación marital tributaria? Bien, lo que a nosotros nos interesa es definir entonces la palabra sujetos. La relación tributaria está compuesta de sujetos. Un sujeto es pasivo y el otro es el sujeto activo. Como lo ven en el gráfico, yo traté de minimizar, de alguna manera sintetizarles el tema para que a ustedes les quede bien claro que solamente se trata de dos partes. Una, les puse ahí, es muy importante, la parte activa, ¿qué dice? Recauda, pero no es el dato mayormente importante que recaude, simplemente que en esta relación jurídica el sujeto activo, por excelencia, dice el gráfico, es el Estado. Es decir, estuvimos estudiando el poder, la potestad. ¿De quién? Del Estado, el poder absoluto que tiene con los límites y las garantías que tiene para venir sobre nosotros. Evidentemente, lo que nosotros ahora vamos a identificar, después más adelante, me corrijo, van a ver que hay una pequeña variación. En Tributario 2 van a ver que hay una única posibilidad en que, como dice ahí, el Estado es el que recauda y es la persona que generalmente es el sujeto activo indiscutible de la relación. Más adelante hay una pequeña excepción. Por si algún día después dicen el profesor dijo, no. Hay una sola excepción y la van a ver cuando estén un poquito más avanzados en Tributario 2. Ahora, hoy, quédense con esta idea. El sujeto activo por excelencia es el Estado. El Estado es el poder público, es aquel que viene sobre nosotros a buscar la recaudación. ¿Con qué? Con la potestad que tiene, porque la ley que nosotros mismos aprobamos que el Congreso le otorgara, se lo da. Y por otro lado, como verán, hay en la relación un sujeto
pasivo. El hecho de que sea pasivo significa simplemente que es aquel sujeto que, como dice el gráfico, es aquel que paga. El Estado es el que recauda, el sujeto pasivo es el que paga. Hay muchísimo material en el libro como para ir conversando y detallando pormenorizadamente estas dos relaciones. Pero quiero detenerme simplemente en la primera división que ustedes tienen a la vista. Digo esto porque en cuanto empiecen a pasar las páginas se van a dar cuenta que hay muchísima doctrina. A ver, ¿qué dice el profesor? ¿Qué es doctrina? Nosotros habíamos aclarado que una de las fuentes del derecho eran la jurisprudencia y la doctrina. ¿Se acuerdan? El último escalón de la pirámide jurídica. Habíamos dicho también que la jurisprudencia era la sabiduría de los jueces en sus sentencias, que eran posiblemente, en alguna oportunidad, casi ley. Y la doctrina, habíamos dicho entonces, que era la opinión de distintos expertos, juristas, personas que se ocupan de estudiar un tema y cada uno tiene una diferente postura o posición. Lo que ustedes van a encontrar muy seguido en el material de estudio justamente se trata de esto. Van a ver que hay diferentes comentarios sobre un mismo tema. No se confundan, eso es doctrina. Lo que opina uno, lo que opina el otro. La cuestión debatible está en el alumno. El alumno podrá definir o elegir, siempre que justifique por qué apoya una u otra doctrina, y el profesor verá si realmente justifica bien y, por supuesto, se da cuenta que estudió todo. La idea, entonces, es que aquí yo lo que hice fue sintetizar una de las posibilidades que el libro les ofrece como la definición de sujeto pasivo. Dice en una de sus partes que hay un contribuyente y hay un responsable. Bien, ustedes dicen, ¿qué es esto? Cuando en otra clase yo les decía, ¿esta mañana ustedes están todos en ayunas? No, que sí, que no, no. Bueno, muy bien, entonces todos consumieron IVA. Hasta ahí estábamos todos de acuerdo. Ahora viene la pregunta donde el profesor le complica la vida al estudiante. Bueno, muy bien, ya que todos esta mañana consumieron como consumidores finales y, por supuesto, pagaron el IVA, ¿quién de ustedes antes de venir hoy a clase fue por la DGI y lo pagó el impuesto? No, nadie. Pero ¿y entonces dónde está ese impuesto? ¿Quién se lo quedó? Y no, el comerciante donde yo compré, efectivamente. Ahí está más claro que en ningún otro ejemplo la diferencia de lo que dice acá. Ustedes son contribuyentes siempre y cuando aporten por una deuda propia. Y en el caso que yo les decía del IVA, el comerciante que retiene esa alícuota, esa parte del impuesto en el ticket que les da a ustedes con la compra, es el responsable de ingresar esa alícuota, esa cuota, a través de un mecanismo con su contador, a la Dirección General Impositiva. Ahí en ese ejemplo, y hay muchos en el libro, pero en ese ejemplo finito, sencillo, está la pequeña diferencia de lo que quiere decir contribuyente y responsable. Contribuyente lo vamos a llamar aquel que se ocupa de su deuda, de la deuda propia. Y no se da justamente en el impuesto de IVA, se da en el impuesto a las ganancias, en el impuesto a los bienes personales y otra serie de impuestos que no viene ahora al caso que yo les llene la cabeza porque no tienen por qué ser expertos en ello también. Pero sí, por ejemplo, en el IVA, porque cotidianamente ustedes se enfrentan a ese impuesto. Ese tributo ustedes dicen, pero yo nunca lo llevé personalmente. Evidentemente, el responsable de ingresar el tributo será el comerciante que lo retuvo, el comerciante que se quedó con ese impuesto. De ahí también viene de paso que yo no haga propaganda para la AFIP, pero se dan cuenta por qué bombardean en los mensajes televisivos. Pida su factura, no se olvide de reclamar el recibo, el ticket. ¿A qué se está refiriendo la propaganda que nos hacen llegar a nuestros oídos? ¡Ay, qué incómodo! Si con la bolsita yo lo puedo ir a cambiar. Claro que sí, para ese tipo de... Pero fíjense que la única tranquilidad, la única constancia en nuestra... ¿Vieron que dice AFIP para una nueva cultura tributaria? Para nuestra cultura tributaria, perder el tiempo en exigir la factura o decirle, ay, ¿cómo no me dio la factura? Nosotros, disculpen el idioma, nosotros decimos, ay, es pérdida de tiempo, es ser buchón.
es ir contra el comerciante por ese papelito. No, señor. Si el vaquero o los zapatos que ustedes compraron cuesta 100 pesos de costo y en la vidriera dice 121, cuando ustedes pagan los 121 están pagando los 100 del producto y los 21 del IVA. El documento que a ustedes les da, entre comillas, la tranquilidad de que esos 21 van a ir a la AFIP, es que a ustedes les entregan la factura, que el contador del comerciante que se las entregó luego tiene que rendir en sus libros y demostrar de que todo lo que cobró lo ingresa. Si no les da factura, esa venta se puede decir que fue en negro, que no existió y que el 21% o los 21 pesos, como quieran llamarme, me los puedo quedar yo. ¿Se dan cuenta que no es malo poner las cosas en su lugar? Que cuando dicen una nueva cultura tributaria, nosotros no estamos acostumbrados como en Estados Unidos, que denuncian a un vecino que no pide la factura, porque esa actitud, esa cultura tributaria está yendo en deterioro de todos los demás. Que si todos pensamos así, a ver cómo paso, a ver si la recaudación es menor y que entonces después no nos quejemos que las escuelas no andan, de que los hospitales no funcionan. Si cada uno hace la vista gorda y no hace cumplir al vecino con esa pequeña cuota y se multiplica por millones esto, no nos quejemos que la recaudación no alcanza. Estamos aculturizados, somos distintos, lo sé. A ustedes les va a costar mucho entender este concepto de la nueva cultura tributaria, pero no se sientan mal de hacer cumplir la obligación tributaria porque es plata de ustedes con la que se está quedando alguien sin ningún otro beneficio que el propio. A alguien se le ocurriría decir, y bueno, yo compro en negro por eso. Sí, es probable. Por eso les digo que no estamos acostumbrados a una nueva cultura tributaria. Nos vamos muchísimo por las ramas. La evasión impositiva es nuestra cultura, es nuestro ejercicio de el piola, el que, bueno, a ver, si pasa, pasa. Ahora bien, situado así, en estos términos bien sencillos, bien para estudiantes que recién ven el tema, y discúlpenme la franqueza, la idea entonces del contribuyente es aquel que paga las deudas propias. Listo, me conformo con que me digan eso. ¿Y quién es el responsable? Es aquel que se ocupa de ingresar las deudas ajenas, nuestras, los terceros. ¿En qué impuestos? ¿En aquel? ¿Sí? Bien. Al principio de la charla, yo decía que en el libro van a encontrar doctrina. ¿Qué era doctrina? La opinión de distintos juristas. ¿Sí? Bien. Por ahí, avanzando un poco en el libro, se van a dar cuenta que hay una división tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de dividirlo en dos, como dice aquí, contribuyente y responsable, dice contribuyente, responsable y sustituto solidario. Pero entonces ¿son dos o son tres? Son dos y son tres. Cualquiera de las dos respuestas es válida siempre, como les dije, que me lo justifiquen. La postura esta indica... Pero a ver, ¿por qué agregó esto el profesor? Porque está ahí en el libro. Y en el libro, incluso, da ejemplos de una tercera posición que está muy bien ejemplificada en 7 u 8 ejemplos que están al final de la bolilla donde toca este tema. Y dice, ¿quiénes son aquellos responsables, pero solidarios? A diferencia de aquel otro responsable que hablábamos, que era el almacenero, el comerciante, aquel nos trataba. Aquel sustituto o garante que en lugar de desplazar al contribuyente en la relación, decir, hola, ¿qué tal? Le compro, sí, lleva la mercadería, usted se queda con la factura, yo voy a ingresar el impuesto, lo desplazo a usted, usted no tiene que ir. El sustituto o garante, esa tercera categoría, que no está acá, está en el libro, ustedes van a decir, ¿pero quiénes son? Los ejemplos son lo más gráfico que hay, están en el libro. Dice, los cónyuges entre sí. Imagínense en un marido o una esposa que diga, no, esas deudas son de mi marido. Pero si estábamos hablando hoy de una sociedad conyugal, las deudas son de la sociedad conyugal, son de los dos. Es decir, no se puede despegar un cónyuge del otro como un almacenero o comerciante cualquiera del contribuyente que le hizo la compra. Es decir, en lugar de desplazarlo, se queda al lado de él y responde incluso solidariamente. Se entiende lo que es solidario como un garante. Si no paga uno, paga el otro.
Me adelanto un poquito más en alguno que otro ejemplo de los que están ahí y punto, no quiero bombardearlos más con este tema. Dice, aquellos cónyuges, el uno del otro, los padres de los hijos, no se pongan contentos, cuidado, los padres de los hijos quiere decir hasta los 21 años y hasta por ahí nomás también. Es decir, un hijo no se hace responsable tributariamente, sí se hace responsable, pero en el caso de que tiene menos de 21 años, el padre es responsable solidario, si no paga uno, paga el otro. ¿Se entiende? Lo de la mayoría de edad estoy hablando, ni más ni menos, no es a los 18, es a los 21, que les quede claro. Por ahí abajo, en el mismo libro, el autor refiere los cónyuges, los padres de los hijos, los abogados, los contadores, los auditores, los síndicos de las empresas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Todo aquel que esté de alguna manera hecho por la ley responsable de dinero, como el abogado en una sucesión, como el contador en una quiebra, o el auditor o el síndico en una quiebra también, no puede repartir a gusto y sin tener en cuenta los márgenes permitidos por la ley. Y si lo hiciera, la ley dice, es responsable, solidario, es decir, con su propio patrimonio, por no haber ingresado la parte, la alícuota correspondiente de los impuestos que debía retener. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Estamos hablando de tributario. En el matrimonio, el padre y el hijo, el abogado, el contador y el síndico, en determinadas relaciones tributarias, tienen que hacer la perfecta retención. Para eso son los profesionales que intervienen. De no hacerla, la ley los castiga duramente. Dice el autor, en lugar de desplazar al deudor por deuda propia y ser el responsable, no, queda pegado, está al lado de, no en lugar de, al lado de. Eso significa solidario, responsable, solidario. En este caso, se dan cuenta que les compliqué un poco la existencia. En lugar de dos contribuyente y responsable, le agregué lo que el autor dice que un doctrinario le parece justo y oportuno acotar. Hay una tercera clase que es la del responsable solidario, que tiene evidentemente su peso en los ejemplos que les he dado. ¿Se comprende el tema? Es decir, ¿por qué nos interesa esto? Este tema está perfectamente concatenado con el otro. Cuando hoy estábamos hablando de que en el hecho, que es un acto, el que lo hace, lo pague, y yo les dije, hay que identificar bien, no puede pagar otra persona que no sea aquel sujeto que sea el obligado por ley. Ahora, que conocen un poco más, evidentemente el activo es fácil de recordar, siempre el Estado. Hasta Derecho Tributario 2 se los admito, después van a ver que hay una pequeña excepción que ya se las anticipé. Y en cuanto a los otros, al pasivo, como dice ahí, el que paga siempre, es una categoría de dos y hay una categoría o una opinión doctrinaria que dice que son tres. Les permito que elijan la que más les guste, siempre y cuando me la justifiquen en los exámenes, siempre que puedan justificarla teóricamente por qué, válida y bienvenida, porque evidentemente han leído mucho más que lo que yo espero en las primeras lecturas principales de un estudiante de primer año. No quiero abundar sobre esto, creo que se puede ejemplificar muchísimo más con los ejemplos y los relatos que el autor les deja en el manual. Es mucho más fácil, evidentemente, que yo se los cuente así, pero quiero que lo lean porque hay pequeños trucos que los estudiantes desconocen, pero que los profesores sí sabemos. Hay quienes, escuchándome, tienen una memoria pero tremenda y no se olvidan nada, ni una palabra. Si yo estornudara, dice, en ese momento usted estornudó también. Pero hay gente que lee y tiene mucha memoria visual. Los ejemplos que yo les estoy dando, al darles una pequeña leída, un repaso en el libro, cierran los ojos y se les graban. No les digo que van a soñar esta noche con derecho tributario, pero les van a quedar mucho más fijados los conceptos. La idea es que cualquiera sea el mecanismo entre la opinión de su profesor y lo que el autor intentó más o menos suministrarle en sus páginas, ustedes elijan cuál es el método más conveniente para memorizar esto, porque no es poco, es mucha lectura. Pero bueno, el ejercicio es realmente redundante y se nota en las notas. El 4 al 9 o al 10 en los exámenes depende nada más que de eso.
El profesor siempre dice, por lo menos yo opino lo siguiente, una nota es totalmente subjetiva. Es un momento de un alumno en una hoja, en un estado de ánimo de un determinado día. Y por supuesto a esto le sumamos la capacidad y toda la voluntad que le puso. Pero un 4, un 6, un 7 lo ponen ustedes, ¿eh? Ustedes lo ponen, yo corrijo nada más, la nota la ponen ustedes. Vamos a pasar a otro tema, ¿les parece bien? La idea de la relación tributaria. Hemos dejado ahora al sujeto activo, al sujeto pasivo, y acá parece que todo el mundo paga. Acá parece que nadie está exento, nadie se salva de pagar. Error. En la bolilla 1, no me acuerdo si fue la clase número 1 o número 2 de nuestras clases, así online, habíamos hablado de una división del derecho tributario y habíamos dicho que había unos actores, el sujeto, el objeto, la fuente, la causa, los privilegios y las garantías. Y los habíamos definido. Y yo les dije, dejo para otro momento esta circunstancia de los privilegios. Qué palabra que no me gusta, pero se identifica bien el alumno, se identifica bien con la palabra privilegios, aquel de que si está privilegiado no paga. A ver, ¿cómo decimos nosotros en nuestro vocabulario callejero? Alpiste, fuiste, te olvidas, te perdiste, aquel que no paga, se olvida. Si yo dijera que alguien está privilegiado de pagar, ¿no sería como una especie de acomodado? Alguien que no sé, está orillando casi el delito y prácticamente en las primeras. Sin embargo, a lo que me voy a referir es a otro tipo de privilegios, que si bien significan interrupción del mandato, ¿qué dije? Interrupción del mandato, fíjense en este gráfico. Acá de lo que estamos hablando es lo siguiente, la interrupción del mandato para nosotros, ven que les pongo bien claro privilegios para que lo asocien inmediatamente con aquel tema que vimos oportunamente. Pero, ¿qué tipo de privilegios son de los que estamos hablando? Privilegios de pago, dice el gráfico, privilegios de pago. Pero, profe, ¿cómo puede ser que alguien se salve de pagar? Sí, señores, alguien se salva de pagar cuando está exento o tiene un beneficio. Pero ahora volvamos un poquito a retomar sobre la palabra en sí, salvarse. Cuando yo digo que se salva es porque evidentemente se interrumpe la relación. La relación, ¿se acuerdan cuál era? El sujeto activo que viene sobre el pasivo a buscar ¿qué? Nada más y nada menos que la plata. Se interrumpe eso, hay algo en el medio que corta esa relación y dice, no, este no paga. Pero ¿cómo puede ser que haya privilegiados en el derecho tributario? A los ejemplos me remito, y con un solo ejemplo se van a empezar a quedar mucho más tranquilos, porque ya no les estaba gustando esto. Un ejemplo, categórico. Barrio La Matanza, capilla, y en el fondo de la capilla el Padre Pedro, muy conocido, en el barrio tiene un comedor para chicos. El Padre Pedro en ese comedor les da todos los días de desayunar a 140 chicos, y si quieren también almuerzan ahí. Bueno, evidentemente si desayunan y almuerzan, el Padre Pedro tiene que ir a comprar las cosas a algún lado. Pongámosle que va como nosotros al supermercado. Compra todo lo que necesite. Cuando pasa por la caja le cobran el IVA. ¿Al Padre Pedro? ¿Está haciendo negocio el Padre Pedro con eso? ¿No está haciendo beneficencia? ¿No le está dando de comer, obligación del Estado, entre paréntesis, a un montón de chicos que si no fuera por él no come? ¿Y le vamos a cobrar el IVA por los alimentos que está comprando? A ver, ¿ese es un privilegiado? O yo lo puedo llamar, como dice ahí, es un exento. Entonces, a ver, si bien son privilegios los que están exentos y los que tienen beneficios, tomémoslo con esta medida. Siempre y cuando exista el bien común y no haya, bien claro que quede esto y con mayúsculas y en negrita, no haya fines de lucro, plata, negocio. El Padre Pedro lo regala, lo da, hace beneficencia a los chicos, no les cobra el mate cocido y el té. La idea es entonces que cuando hablamos de privilegios, tenemos estos dos ejemplos, las exenciones y los beneficios. La idea es, ¿cuál es la calidad o la cualidad que deben tener las personas que estén exentas o que reciban un beneficio? Que esté de por medio el bien público y no
haya fines de lucro, que no haya negocio, que no haya nada para el que lo hace. ¿Se entiende? La idea es que no es tan fácil. Al padre Pedro le van a pedir desde la vacuna del perro hasta el certificado de la capilla y no se imaginan cuánta documentación más con la que va a tener que ir toda junta a la AFIP y decirle, sí, bueno, acá presento esto porque tengo... Yo se las hice fácil, no es nada fácil, pero le van a dar una credencial al padre Pedro, en definitiva, después de muchos papeles que van y papeles que vienen, y el padre Pedro se va a ir con una credencial con la que va a pasar por la caja de ese supermercado que estábamos hablando antes y va a decir, estoy exento. ¿Cómo no, padre Pedro? Con este número de quit que usted tiene, evidentemente en el sistema a mí me figura que usted está exento y yo puedo descargar el IVA, porque si no parece que entre usted y yo hay, y no hay. No hay fines de lucro ni hay... Pero el tipo también, pobre, el comerciante debe de alguna manera justificar esa venta y esos comestibles que han salido. Con el número de exento que deberá presentar el padre Pedro, justificará a su vez él las mercaderías que ha vendido. Hasta ahí, solamente hasta ahí, tenemos nada más que los dos ejemplos fundamentales, exentos y beneficiados. Les prometo una clase sin desperdicio para ver quiénes, cuántos y cuáles son esos exentos y esos beneficios. Y como siempre, no se olviden, cualquier consulta online, el foro está a su disposición. Dudas y ejemplos que necesiten. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.